nos equivocamos, papá. Podemos equivocarnos como hombres, pero verdaderamente hemos podido ver que eso que nosotros transmitimos en la forma en la que nosotros nos relacionamos con Dios, eso les quedó ahí y lo están ellos llevando a cabo. Y eso es, híjole, tan maravilloso poder ver a nuestros hijos moviéndose y predicando y transmitiendo y haciendo las cosas a las que Dios les llamó a hacer. Eso es maravilloso para nosotros como papás. Por eso te está diciendo aquí, es para que vivas tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Y así se van. Una descendencia poderosa en la tierra. Eso lo leímos en Salmo 112. Dice, tu descendencia será poderosa en la tierra. ¿Y cómo se manifiesta ese poder? A través de la palabra de Dios. Si tú no enseñas lo que enseñas a tus hijos, eso es lo que van a transmitir y de eso es lo que se van a llenar. De eso es lo que se van a llenar. Yo, por ejemplo, siempre, bueno, mi papá duró un poco tiempo, pero mi mamá, por ejemplo, si nosotros hablábamos en una conversación entre adultos, ay, aguas cuando llegábamos a la casa, mira, híjole, ya nomás nos volteaba a ver así de, ya sentíamos la mirada, esa mirada que, esos ojos penetrantes, así que sientes que se te baja la sangre hasta los dedos gordos, así. Ya sabíamos que llegando a la casa, así nos iba a ir. Porque mi mamá nos enseñó a ser educados o educadas, porque somos puras mujeres, a dar gracias, así vas a salir con permiso. Pero ahí donde hablaras, están en una conversación entre adultos y donde tú hablaras, así te iba. Por lo menos el pellizcón y el morete ya te lo dejaba aquí. Pero sabías, porque es algo que a mí me enseñaron, me transmitieron. Por ejemplo, antes de salir y de que sucediera todo este asunto del argüende de la pandemia, estábamos en la universidad y una de las últimas clases, un maestro que yo tengo que es súper estricto, así, estricto, pero es muy, muy buen maestro, nos dijo, los voy a dejar con algo y quiero que se vayan con algo. Que lo analicen, que lo mediten, que lo estudien, que así, o sea, casi que nos. ¿Por qué se han perdido tanto los valores en la actualidad? Él decía, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, yo veo aquí a los muchachos platicando en la universidad y se gritan una mujer a un hombre, oye, tú vete a la. Ellas saben la palabrota. Pero así, a todo lo que dan ahí en la escuela, en la universidad. Él decía, ¿por qué? ¿Por qué? Es precisamente esta parte. Mira, estaba viendo unas estadísticas. ¿Sabes cuánto tiempo un papá platica al día con su hijo según las estadísticas? 38 segundos al día. Eso dice la estadística, 38 segundos al día. El papá o la mamá con su hijo, eso es lo que platica. Y cuando bien les va, 38 segundos. ¿Sabes lo que es eso? Nada, es nada. Y de pronto decimos, ¿por qué se están perdiendo los valores en nuestra sociedad? ¿O por qué tanta falta de deshonor? ¿Por qué esa cultura de deshonra, de la falta de respeto? ¿Por qué? 38 segundos al día, y ya no te digo con Dios. Si con el que ves no platicas, ¿cómo vas a platicar con el que no ves? Así te lo pongo. Así te lo pongo, así de simple. Necesitamos estar trabajando en esa parte. El sentarte a platicar con tus hijos es importante. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a comer con mis hijos el domingo porque yo sé que ellos me platican de muchas cosas, pues a veces nos falta tiempo. Nos falta tiempo para platicar. Aquel no, porque luego aquel se me va con la novia. Entonces, pero sí. Bueno, ahí lo tengo toda la semana en mi casa. Ya mis hijas, por ejemplo, ya se casaron, pero es impresionante ver esa parte de todo lo que se ha perdido. Yo tengo mi responsabilidad como papá.
el transmitir, porque mi hijo, al escuchar lo que yo le estoy transmitiendo, él lo va a transmitir. Somos conductos de Dios. Hay una cita que a mí, en lo personal, así como que me zarandea mucho, dice que Dios ruega a través de nosotros. Dios ruega a través de ti a otra persona. Imagínate, tú eres el representante de Dios y le dices a la gente: hey, ven y conoce a Jesús, esto es Jesús. Y aunque no quieras, te conviertes en un modelo para tu hijo, aunque no lo quieras. Por más que nosotros queramos decir: no, pon tu mirada en Jesús porque Él es el autor y consumador de la fe. Espérame tantito, tú eres ese representante de Jesús. Y no te estoy diciendo que te tengas que portar bien y tengas que amarrar así, que tengas que sujetar, no. Pero sí saber que tu responsabilidad es poner por obra la palabra de Dios en tu vida, para que a su vez eso sea reflejo para la vida de tu hijo y tu hijo para la vida de su hijo. Yo, ¿cómo le puedo decir a mi hijo: ora, hijo? Y yo no oro. Adora a Dios cuando yo no lo hago. Y no me refiero a adorar a una postura, ya me hinqué, ya levanté las manos, no. Hemos aprendido que la palabra adoración es un servicio continuo. Es una forma de vivir que estoy aprendiendo a través de la palabra de Dios. Eso es la adoración. Adoración no es nada más que yo me encierre en mi cuarto y me ponga a cantarle alabanzas a Dios o a escudriñar la escritura. Adoración, yo le digo a mi hijo: adora a Dios cuando le sirvo. Algo importante, la autoridad se refuerza con el servicio. La autoridad se refuerza con el servicio. Entre más le sirvas a tus hijos, mira, mejor, más te van a obedecer. La verdad. ¿Quieres reforzar tu autoridad? Sírveles. Y no me refiero a: ay, que todo el tiempo lo estás atendiendo, límpialo. No, a ver. Necesitas enseñarles la palabra de Dios, transmitirles, aconsejarles, guiarlos. Decirles por dónde. Como cuando les enseñas a manejar, ¿no? ¿Quién enseña a manejar al hijo? ¿El papá o la mamá? ¿La mamá? Bueno, a ti tu mamá. El papá. Ah, mira, hay quienes aprenden solos, sí, hay quienes aprenden solos. Pero hay quienes son bien pacientes y hay quienes no son pacientes. Hay quienes no. ¿Quiénes les enseñan a hacer la tarea? ¿O quiénes los ponen a hacer la tarea? La mamá, porque luego cuando se pone el papá, ¡oh por Dios! ¡Oh por Dios! No, quiero ver. Yo les voy a platicar algo de qué pasó con mis hijos. Porque, bueno, yo, por ejemplo, mis hijos, gracias a Dios, yo nunca batallé de que mis hijos, yo me tuviera que sentar a hacer la tarea con ellos, nunca. Ellos llegaban solitos y hacían su tarea. Mira, gracias Dios. A mí me tocó, yo dije: yo voy a usar la palabra para lo que es. Si tú no usas la palabra, por eso andas batalle y batalle. Se trata de que Dios esté peleando tus batallas, no tú. Luego te agarras del chongo con medio mundo, no. Yo le dije a Dios: Señor, mis hijos son diligentes, responsables, obedientes. Mira, de bebés, yo tuve 2 al mismo tiempo. Es mi hija Isabel la mayor y Gabriela e Israel, pues tuve un parto gemelar. Y todo el mundo me decía: es que no vas a dormir. Y no. Mis hijos en paz se acuestan y se duermen. Y hasta el día siguiente, mira, los dormía a las 10 de la noche. Mi hijo, eran las 12 del día y no despertaba. Yo iba y me asomaba a la cuna y yo decía: respira. Y me decía el pediatra: déjalo. El sueño es comida. Hasta que despierte le da hambre y yo dije: gracias Dios, verdaderamente esto es vivir en tu gracia. Yo nunca me desvelé con ninguno de mis hijos, nunca, porque yo hablaba la palabra. Siempre hablé la palabra, porque es una herramienta que sirve para todo en mi vida. La palabra de Dios no nada más cuando vengo a la congre, cuando voy de viaje, cuando voy a orar que voy a comer. No, la palabra de Dios es para todo. Dice en 2 Timoteo 3:16 que la palabra de Dios es útil para todo lo que tú necesites. Pues nomás úsala. Y yo así decía: Señor, mis hijos son obedientes, tienen tu mente.
y bien inteligentes, ¿eh? Cuando estaban en primero, los metí en un colegio que era allá del otro bando. No es cierto, de allá de la tradición, ¿verdad? Porque no encontré lugar en otro lado. Entonces, pues ya ahí los metí. Y luego a estos dos, pues no me los ponían en cuadro de honor porque eran cristianos. Nada más por eso. Tenían 10 los dos y no iban a cuadro de honor, nada más porque eran cristianos. Dije, bueno, pues ni modo, hijos, ni modo. Así que, y luego cada viernes primero, ya saben, ¿verdad? Allá y hacer y echalala. Y luego mi hija llegó, la otra, y le dijo, eso es del diablo. Ahí en plena yo dije, oh por Dios, no me mandaron llamar, casi me corrían no, así un montón. Esa Gaby me hizo pasar porque ella era el cerebro y él ejecutaba. Así, ella maquinaba y él llevaba a cabo. Entonces, para mí fue así como, y llegaba y eso es del diablo delante de toda la gente. Y yo así de, oh por Dios, casi me daba el soponcio, ¿verdad? Pero tenía que aprender, yo tenía que de alguna manera estarles transmitiendo la palabra para que ellos, yo entiendo que era su seguridad y de lo que se sentían, de lo que sabían, pero también tenía que transmitirles la prudencia, porque de verdad era una parte que no se manifestaba en ellos. Entonces yo de verdad para todo utilicé la palabra de Dios, para todo. Y entonces el otro día, un día estaban platicando cuando estaba enseñando a leer a Raulito, mi nieto, el mayorcito. Dice que estaba sentado con su papá, ¿verdad? Ya ves, los papás para enseñarles a leer, bueno. A mí me impresionó él porque aprendió muy rápido a leer y ¿sabes por qué? Siempre que íbamos en el coche me decía, tita, ¿qué dice ahí? En un espectacular. Y yo le decía, pues dice esto. Y haz de cuenta que se los aprendió de memoria. Entonces cada vez que íbamos en López Mateos, donde fuéramos, yo decía, ahí dice eso, ese es Farmacia Guadalajara, esto, y así iba diciendo, ¿no? Y llegó un momento que yo dije, ay, ya se los aprendió de memoria, ¿no? Aprendió a leer rapidísimo, así. Entonces, un día que estaba sentado con su papá, ya ves, ¿verdad? ¿Qué letra es esta, Braulio? Y entonces él, pues ya ves, ¿verdad? Los niños, pues cuando no saben o no están seguros de la letra o el número que es, decía, es y luego ya vio que su papá lo estaba viendo así con ojos de, porque iba a decir y decía, uy. Así se agarraba. Pero bien chistoso porque veía la letra y luego lo volteaba a ver a él. Pero nunca estaba seguro de la letra que era. Entonces, pues su papá se desesperaba. ¡No! Esa no es, que no sé qué. Pero es así. Y así pasa. Pierden la paciencia, los estribos y todo se les va. Pues usen la palabra, para eso es la palabra. Es la mejor herramienta que nosotros podemos tener, transmitir. Dice, enseña a tu hijo cuando fuere tiempo y créeme que nunca se va a apartar de lo que tú le enseñes. Si tú no enseñas a tu hijo, el resultado que vas a obtener es contrario a lo que tú quieres o anhelas ver en tu hijo. A veces hablamos o cuando pensamos en herencia o en legado, en automático lo relacionamos a cosas materiales. Y dice la palabra de Dios que los papás atesoramos para los hijos, ¿no? Y todo lo que estamos haciendo es para ellos. Que si compramos una casa, un coche, 2, 3, es para nuestros hijos. ¿En quién más vamos a pensar, no? Pero a veces nada más pensamos en cosas materiales. Y tu responsabilidad es transmitir la palabra de Dios. Enseñarles a tomar sus promesas, a tomar sanidad, digo, ya son sanos, ¿no? Pero a mantenerse en esa sanidad, a reclamar lo que es suyo, a no moverse en ignorancia. Eso es lo que nos está enseñando Dios. Yo te transmito mis estatutos, mis preceptos, para que tú a su vez los transmitas a tus hijos y los hijos a sus hijos. Eso es generacional. Lo que tú transmites, sea bueno o sea malo, se va a transmitir a generaciones. Y yo creo que Dios está hablando de una generación poderosa en la tierra. Y este poder se manifiesta a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Vamos a seguir leyendo. ¿Dónde nos quedamos? Ahí.
Dice, para que temas a Yahweh tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días, ¿qué? Sean prolongados. Y dice en el 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Yahweh, el Dios de tus padres. Ponme el que sigue, por favor. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. En el 5 dice, y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El 7, porfa. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hay una versión, no sé si alguien tenga otra versión, creo que es la nueva versión internacional, no, la traducción viviente. ¿Alguien la tiene? No, la traducción viviente, creo. ¿Alguien la tiene ahí en su celular? Para que me la lean. Esa versión, cuando yo la estaba leyendo, me llamó mucho la atención porque dice unas palabras que son claves. Imagínate esos 38 segundos que supuestamente los papás se relacionan con los hijos al día. Es nada. El 90% de la gente o de los presos, es otra estadística que les voy a dar. En su mayoría, o sea, el 90% de los presos es porque no tienen papá. Ese 90% no tiene papá. Carece de paternidad. No hubo nadie que le enseñara. No hubo nadie que le transmitiera algo. ¿Ya la tienes? Déjenme leérselas. El verso 7. Dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez y habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En tus conversaciones. En tus conversaciones. ¿De qué hablas con tus hijos? ¿De qué platicas con tus hijos? Unos dicen, ay, pues los míos ya están peludos y ya ni vienen a mi casa, ya están casados, ya ni los veo. ¿De qué hablas con tus hijos? ¿De qué platicas con tus hijos? No me contestes, medítalo. ¿De qué se tratan tus conversaciones? Y no te digo, ay, todo Dios, todo sea la palabra de Dios. Pero ¿de qué platicas con ellos? ¿De qué se tratan tus conversaciones? Ahí dice que de esos estatutos, decretos, de esos mandamientos que Dios te enseña, dice que esos los tengas presentes en tus conversaciones con tus hijos, todo el tiempo. Si tú les hay, dice que cuando te levantes, cuando camines, cuando vayas, cuando vengas, etcétera. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Que sea la palabra de Dios la que esté de continuo en tu boca. Ay, no, yo platico de, ay, ¿ya escuchaste la canción nueva de reggaetón? ¿Ya escuchaste la nueva canción del...? Digo, no que sea malo, a mí me cae re gordo el reggaetón. Se me hace un ritmo bien misógino, la verdad, pero bueno, pues cada quien sus gustos, cada quien. Nada edificante, nada. Todo lo que sale, es más, hay una cristiana, ¿no? Pero está padre, la verdad, está padre. Hay una, si les gusta ese ritmo, digo, miren, tenemos un Dios tan creativo que la alabanza está en todos los ritmos habidos y por haber. Mariachi, cumbia, salsa, reggaetón, todo, rap, urbana, todo. ¿Qué más? Banda, norteño, para los del gusto culposo. De la banda también hay. De todo lo que quieran escuchar, hay música. Ajá, rock pesado, hardcore, todo eso existe en cristiano, para que no digan. Porque en realidad el que inventó la música es Dios, no el hombre. El diablo se ha encargado de distorsionar, pero en realidad el creativo es Dios. Él es el que da la creatividad para hacer todas esas cosas. Entonces, volviendo al tema, ¿a dónde van tus conversaciones? Mira, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5.
Ustedes conocen a Timoteo, ¿va? ¿Quién era su maestro? Lo traía en jaque todo el tiempo. Pablo, con el Timoteo. Yo, pobre Timoteo, ahí va. Pero la verdad, siempre le enseñó. Pero fíjate algo que a mí me llamó la atención. Segunda de Timoteo 1:5, por favor. Dice, era Pablo hablando con Timoteo, por cierto. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿De qué te está hablando esto? De generaciones, de descendencia. Su abuela, su mamá y él. Es algo generacional, algo que se le había transmitido desde antes y que estaba operando en su vida porque su abuela operó de la misma manera. A lo mejor muchas abuelas dicen, ay no, pues que los papás enseñen a los hijos, eso ya no me toca a mí. No. Dice que estos estatutos que yo te mando hoy los hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces si tus hijos te dicen, no te metas, no seas metiche, ahí está escrito. Ahí está escrito, yo tengo autoridad divina de enseñar a mis nietos. Yo no me voy a meter en la forma en la que los eduquen, pero sí les voy a enseñar la palabra de Dios, porque tengo autoridad divina. Dios me está diciendo que es mi responsabilidad transmitir este estatuto, este decreto, este mandamiento a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Entonces lo puedo hacer, lo tengo permitido hacer, así que no me digan que soy metiche. En eso lo tengo permitido y creo que la máxima autoridad que se llama Dios me está dando el permiso de hacerlo. Entonces ustedes tienen esa responsabilidad también de hacerlo. Amén. Joel capítulo 1, por favor. Sí existe, Joel. Sí existe ese libro. Ahí está en la Biblia. Léanlo también. Joel capítulo 1, verso 1. Dice, palabra de Yahweh que vino a Joel, hijo de Petuel. ¿Palabra de quién? ¿Quién le habló? ¿Quién le dio esa palabra? Dios se la dio, ¿no? Dice en el 2, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? En el 3. Dice, de esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos a sus y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. ¿De qué te está hablando?